¿Qué tal, mis amados hermanos? Un gusto nuevamente al estar con ustedes en este día de adiestramiento. Y recordemos que estamos viendo en esta etapa el libro Un modelo a seguir. Y ya hemos estado viendo lo que el Señor nos habla, ¿verdad? Para ti y para mí, que formamos parte de Misión Cristiana del Calvario. Y nos ha hablado acerca de la visión y nos ha hablado acerca de la misión. Recordemos que la visión es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y la misión que nosotros tenemos es de alcanzar todas las naciones para Cristo. Y el día de hoy, miren, vamos a estar viendo, es un capítulo muy pequeño, pero muy hermoso. Bueno, a mí en lo particular me encanta y cada vez que lo veo, pues sigo siendo igual de bendecida y de corregida por parte del Señor, porque definitivamente, mis hermanos, debemos estar bien entendidos de lo que el Señor demanda de todos y cada uno de nosotros. El Señor ya nos salvó, el Señor, miren, nos escogió, así dice la Escritura, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y eso fue nada más por meritito afecto de su voluntad, porque así le nació, porque así le plació, pero nos escogió para algo, para su gloria. Y dentro de esta gloria, mis hermanos, está el que nosotros llevemos su evangelio, anunciemos las buenas nuevas. Así como tú y yo fuimos rescatados, fuimos salvados, fuimos pues precisamente lo que les dije, fuimos rescatados de esa manera vana de vivir, donde creíamos que lo que nosotros hacíamos o como pensábamos era lo correcto. No, ahora cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, conocemos la verdad absoluta. Y entonces es como nosotros vamos siendo transformados y nos damos cuenta que pues la sabiduría y que teníamos, nuestros pensamientos y demás no eran correctos, y lejos a veces de llevarnos a bien, nos llevan a mal, ¿sí? Entonces ahora nosotros, así como nosotros fuimos rescatados, también nos toca rescatar a otros. Así como a ti y a mí nos hablaron del reino de Dios, nos presentaron a nuestro Señor Jesucristo como Señor, ¿sí? Como el soberano, también ahora nosotros, para que miren, ahora así como nosotros vivimos en esa novedad de vida, donde vivimos en plenitud, donde vivimos de victoria en victoria, que sí tenemos a veces tribulaciones, muy cierto, pero sin embargo de todas salimos, mis hermanos, porque Dios es el que está con nosotros. Al estar haciendo como Dios dice, al estar obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo, Él está con nosotros y Él es el que nos guía, igual que su espíritu, el que nos guía para hacer todas las cosas, mis hermanos, y para que nosotros podamos andar, fíjense, de una manera sabia, de una manera en paz, aun cuando las circunstancias y las tribulaciones pudieran ser muy difíciles, nosotros tenemos paz en medio de esa tormenta. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto a través del capítulo número 3, que lleva por título Nuestro mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tú y que yo debemos de estar dando a toda persona? No es más que el evangelio del reino de Dios. Y lo encontramos esto en Lucas 9:2, que dice lo siguiente: y los envió a predicar el reino de Dios. Fíjense, y los envió a predicar el reino de Dios. El Señor ahí dio una orden, ¿sí? Vayan. Y recordemos que en Mateo 28, 19 y 20 dice esa gran comisión: ir y hacer discípulos, ¿sí? A todas las naciones, bautizándoles, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden
todas las cosas que yo he mandado, en pocas palabras, enseñándoles a que obedezcan todo lo que yo he mandado. Pero ahí dice el Señor algo, que vayamos a hacer discípulos, que quiere decir vayamos a hablarle a las personas presentándoles, llevándoles el mensaje, pero del reino de Dios. Y ese mensaje del reino de Dios, ahí es donde nos dice cómo debemos de ser, ¿sí? Ahí nos enseña cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, en pocas palabras, cómo debe de ser nuestro vivir. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos, pero sobre todo, mis hermanos, eso es una consecuencia, pero nosotros debemos de obedecer porque entendemos que le pertenecemos a Dios, que Dios es nuestro Padre, y así como nuestro Señor Jesucristo como Hijo lo obedeció en todo, así ahora también para este tiempo nosotros debemos de obedecer. Entonces, el mensaje que tú y yo tenemos que estar llevando a todas las naciones, a toda persona, es el evangelio del reino de Dios. Amén. Y este evangelio es nuestro mensaje. El evangelio del reino de Dios no es más que lo conozcan a Él, que conozcan que Dios, que nuestro Señor Jesucristo es el Señor y Él es el soberano y Él es el que manda. Y en consecuencia nosotros nos sometemos a su gobierno. Al someternos a su gobierno es que nosotros pasamos precisamente, y al reconocerlo a Él como nuestro Señor, miren, de donde estábamos viviendo, ahora pasamos a ser parte del reino de Dios. En pocas palabras, ahora ya tenemos esa ciudadanía del reino de Dios. Ahora tenemos esa ciudadanía, si quieren llamarle de esta forma, celestial, porque fuimos trasladados de las tinieblas, que era de donde vivíamos, cuando vivimos sin el gobierno de Dios, sin el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, es estar viviendo en las tinieblas, porque no lo estamos obedeciendo a Él, obviamente obedecemos al otro. Pero cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor, creemos que Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Y confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, y lo aceptamos en nuestra vida para que Él sea el que nos gobierne, el que nos dirija, ahí nosotros somos trasladados al reino de Dios y empezamos a andar en esa novedad de vida. Ese es el mensaje del evangelio del reino de Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo en todo, siempre lo que anunciaba era este mensaje. Hablaba del arrepentimiento, ¿sí? Pero también siempre dijo, el reino de Dios entre vosotros está. ¿Por qué? Porque Él era el mensaje, Él era el reino de Dios y estaba entre la gente. Y cuando la gente lo veía, cómo actuaba, cómo vivía, cómo hablaba, podían ver el reino de Dios, porque así como vivía Jesús, así es como se vive dentro del reino de Dios. Y ahora tú y yo, a eso es a lo que estamos llamados. Y qué hermoso para este tiempo. Fíjense qué hermosa responsabilidad, pero también qué privilegio. Por eso, mis hermanos, cuidémonos, estemos en todo lo que el Señor nos habla, en todo lo que el Señor nos convoca para estar haciendo. Amén. Bueno, veamos. Aquí en el capítulo, que es el capítulo 3, que es nuestro mensaje, el Evangelio del Reino de Dios, nos dice lo siguiente, que el mensaje fundamental de la iglesia, es decir, el mensaje fundamental tuyo y mío, es la proclamación del reino de Dios, entendiendo que el reino es presente y también futuro. El reino de Dios no es simplemente el símbolo de su autoridad, sino el poder transformador de Dios. Una vez más, nos dice que el mensaje fundamental tuyo y mío
debe de ser la proclamación del reino de Dios. ¿Y qué se entiende por proclamación? Fíjense, mis hermanos, qué importante, qué interesante, porque para poder entender las cosas debemos también conocer lo que significan las palabras. Y proclamar quiere decir declarar pública y solemnemente el principio o la inauguración, fíjense, de una forma de gobierno o del reino de alguien. Qué interesante, ¿verdad? Entonces tu mensaje, mi mensaje es la proclamación, ¿sí?, del reino de Dios, es decir, anunciar, declarar pública y solemnemente el principio, la inauguración del reino de Dios. Y ese reino de Dios no solamente implica la autoridad de Dios, sino que también implica un poder transformador de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos a ese reino, miren, empezamos, vamos a llamarlo de esta manera, empezamos a ser educados por Dios mismo, por nuestro Padre Celestial. Y ustedes pueden decir, ay, pero ¿cómo es que somos educados por Dios? Así como nuestros padres terrenales nos decían, di buenos días, lávate los dientes, o sea, nos daban reglas de conducta para que estuviéramos bien, sanos, fuéramos educados, etcétera. Así Dios, nuestro Padre Celestial, a través de la Escritura, ahí lo conocemos a Él, pero ahí también Él nos dice cómo debemos de ser, cómo debemos de hacer, cómo debemos de pensar, cómo debemos de hablar, cómo debemos de actuar. Él nos dice todo, por eso es la manera, si quieren, parafraseada de decirlo. Él ahí nos educa, pero ahora, fíjense, a través de que sea Dios el que nos diga cómo debemos de hacer las cosas, empieza ahí esa transformación en cada uno de nosotros, de manera que las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas, ¿sí? Por eso dice, es el principio o la inauguración de una forma de gobierno o del reinado de alguien. Empieza a reinar y nos empieza a gobernar Cristo en nuestra vida, y eso empieza a traer, miren, una transformación. Qué hermoso. En el mundo dicen, esa, ni volviendo a nacer cambia. Pero esas palabras no tienen sentido y no son reales para todos y cada uno de nosotros que conocemos de Dios y que ya hemos aceptado a Cristo en nuestra vida, porque la Escritura ahí lo dice claramente, que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor, ¿sí?, dice que todas las cosas pasadas ahí quedan y que ahora somos, ¿qué?, una nueva criatura. Entonces es verdad. Por eso es importante el nuevo nacimiento, mis hermanos, el bautizarnos, porque ahí es donde muere nuestra vieja naturaleza y empezamos a andar en novedad de vida. Entonces ahí nacemos de nuevo al bautizarnos. Entonces sí es cierto que volviendo a nacer, sí podemos ser transformados. En el reino de Dios, sí, así es. Y no importa lo que tú hayas sido, a través del Evangelio del reino de Dios hay autoridad por parte de Él, pero también hay poder transformador para ti y para mí, para toda criatura que aceptamos a Dios, que aceptamos a Cristo en nuestra vida. Amén. Dice que el mensaje del reino de Dios fue siempre el interés primordial de Jesús. Y sí, lo vemos que en toda la Escritura, cuando en todo el actuar de nuestro Señor Jesucristo, fue el estar proclamando el reino de Dios. Él siempre decía, las cosas que yo hago no las hago por mí mismo, sino las hago porque las hago de lo que yo veo hacer al Padre y hablo como oigo hablar al Padre.
y que lo que yo hago no lo hago por mí mismo, sino que es mi Padre a través de mí. Entonces él nunca se vanaglorió de que él era el que hacía las cosas. Él sabía que sí, las hacía, pero que él simplemente era el instrumento, porque era Dios el que se manifestaba, era Dios el Padre el que se glorificaba a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él simplemente hacía lo que Dios le decía que tenía que hacer, ¿sí? Entonces él nunca se echó porras, por decirlo a sí mismo, porque sabía que todo ese poder que había en él era dado precisamente por parte del Padre. Y eso mismo pasa contigo y conmigo, tenemos ese poder. Lo que pasa es de que no nos las hemos creído y por eso no hemos activado todo lo que Dios nos ha dado para que nosotros le expresemos su gloria, expresemos su plenitud, ¿sí? Pero Él ya nos los dio todos. Y ahí tenemos ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue siempre ese, el mensaje del reino de Dios. Y ese siempre fue su principal interés. Por lo tanto, ahora, en este tiempo, ese también debe de ser el interés tuyo y el principal interés mío. Amén. Dice que él vino a mostrar que la realeza de Dios había irrumpido en nuestro mundo, ¿sí? Porque a Jesucristo, donde quiera que él se parara y donde quiera que él fuera, ¿qué pasaba? Ahí mostraba la realeza, la grandeza de Dios. Ahora somos nosotros los que también debemos de estar mostrando esa realeza y esa grandeza de nuestro Señor. Nos dice ya por último este también último párrafo, que el mensaje del reino de Dios no es más que el proyecto de una nueva humanidad que Dios realiza por medio de Jesucristo y el poder de su Espíritu, lo cual implica lo siguiente. Aquí vemos, ¿verdad? Dice que es el mensaje del reino de Dios no es más que el proyecto, fíjense, de una nueva humanidad que Dios realiza por medio de Jesucristo y el poder del Espíritu. ¿Por qué una nueva humanidad? Porque cuando nosotros nos volvemos a Dios y vivimos acorde a ese nuevo reino que nosotros hemos aceptado o ese nuevo reino al que hemos ingresado al momento de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, definitivamente hay una transformación, o debe de estarse viendo una transformación en nosotros, y que es el que la imagen de nuestro Señor Jesucristo se vea en cada uno de nosotros. Por eso es de ahí de que hay una nueva humanidad, pero es una nueva humanidad conforme a la voluntad y al diseño de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de una humanidad perfecta y donde se cumple lo que muchos nada más rezan o repiten, pero que no lo han entendido. Cuando empezamos a hacer esa humanidad, esa nueva humanidad de acuerdo al diseño y plan de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que se empieza a hacer aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Qué hermoso, ¿verdad? Pues a eso es a lo que tú y yo hemos sido llamados. Nos dice que todo esto de esta nueva humanidad implica lo siguiente, o sea, para que se haga esa humanidad nueva conforme al diseño y al plan de Dios, ¿qué debe de pasar o qué implica? Primero, arrepentirse, es decir, cambiar de actitud, abandonar la antigua manera, ¿sí?, de vivir y aceptar una nueva visión de la realidad, adoptando un nuevo estilo de vida. Lo que habíamos hablado, mis hermanos, anteriormente, es simplemente arrepentirme de haber estado viviendo mi vida
a mi real saber y entender, a lo que yo creía, a lo que yo consideraba que era lo correcto. O a veces hasta saber que no era lo correcto, pero como era lo que yo quería, pues se hacía mi voluntad y lo que yo anhelaba, a lo que a mí me interesaba. Era el yo. Entonces, es arrepentirse de eso. ¿Por qué? Porque todo mi actuar no tomaba en consideración a Cristo, o a lo mejor si lo tomaba era cuando tenía una necesidad, pero así no son las cosas. Entonces me arrepiento de esa manera de vivir, y ahora ¿qué? Voy a cambiar de actitud donde Cristo es el que me va a gobernar, y por lo tanto yo ya empiezo a adoptar una nueva manera de vivir, un nuevo estilo de vivir. Ya empiezo a tener una visión diferente de la realidad, empiezo a tener una visión diferente del mundo, de la humanidad. ¿A causa de qué? De haberme arrepentido de vivir de esa manera y de haber estado aceptando a Cristo como mi Señor, y que Él es el que me dirige en todo. Amén. Nos dice que no se excluye ningún área de la vida del ser humano. Por el contrario, la vida de la persona en su totalidad debe estar sujeta, fíjense, al señorío de Cristo. Y es que cuando nosotros, mis hermanos, aceptamos a Cristo como nuestro Señor, y que va a ser el que gobierne nuestra vida, es eso. Nuestra vida implica muchas áreas, implica el área financiera, el área espiritual, el área emocional, el área laboral, el área de la amistad, la familiar, la de relaciones públicas, la de las relaciones sentimentales, todo, ¿sí? Entonces Dios es integral, y entonces esto quiere decir que mi vida en su totalidad va a estar sujeta a nuestro Señor Jesucristo. O sea, todas las áreas de mi vida. No es de que en casa sí, pero en el trabajo no, o viceversa, que en el trabajo sí, pero en la casa no. O sí estoy sujeta a Cristo en el templo, pero en mi casa no. O en la casa sí, pero en la calle no. No, es en todos lados. Es las 7 por 24, o sea, los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Es que estoy bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, y que no se vea o no se sienta al hablar de gobierno como algo pesado, como una carga. No, miren qué hermoso, porque el Señor nos dice cómo debemos de actuar. O sea, ya no tenemos que estarnos complicando. Ay, ¿qué digo? ¿Cómo le hago? ¿O qué diré? ¿O qué decisión tomaré? Vayamos a las Escrituras, y Él nos dirige, Él nos dice, y lo más importante, que todo lo que Él nos dice es bueno. Y cuando nosotros ponemos todos nuestros planes en Él, dice que Él los hace prosperar. Entonces no veamos las cosas como carga. Ay, no, yo tomarlo en cuenta al Señor, hasta para saber si sigo con esta amistad o no, o si acepto este trabajo o no lo acepto. Claro, es en todas nuestras áreas. ¿Verdad que cuando tú tienes una necesidad, Dios no te dice, no, esa área yo no la veo? En pocas palabras, eso no te lo vengo manejando, ¿sí? A mí nada más pídeme de salud y de cuestiones emocionales. Pero a mí no me pidas trabajo, a mí no me pidas que te ayude en este problema legal. No, en esa parte no la manejo. ¿Verdad que no? Y eso es un ejemplo nada más. Dios es integral, y Él está al pendiente de nosotros en todas nuestras áreas. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros, nuestro estilo de vida, ¿sí? Y todas las áreas de nuestra vida deben de estar siendo gobernadas
y permitiéndolo, porque Él sí que nos quiere gobernar, Él sí quiere estar en nuestra vida, somos nosotros los que no permitimos, ¿verdad? Pero ahora, a través de lo que hoy nos está hablando, vamos a entender, ¿sí?, lo que significa, pero no nada más el decir sí, acepto a Cristo en mi vida y aparentemente entenderlo. Mis hermanos, cada día ustedes van a entender más el vivir bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo en todas nuestras áreas de vida, cuando lo pongas por obra, cuando lo ejecutes, cuando realmente le obedezcas en todo. Ahí tú lo vas a experimentar y mira, vas a ver la bendición más grande que puedas ver, vaya, en todas las áreas. Vas a estar pudiendo ver a Dios en todo, hasta en lo mínimo. Y cuando tú empiezas a ver a Dios, cuando tú empiezas a experimentarlo, cuando tú empiezas a vivirlo, lo empiezas a sentir cerca, ¿sí?, te enamoras cada día más de Él, pero no por lo que te dé o demás, no, porque entiendes que Él es el Padre, que Él es el soberano y que separados de Él nada podemos hacer, ¿sí? Entonces, no nada más que esto quede en una enseñanza que nada más escuchemos. La fe sin obras está muerta. Entonces, las enseñanzas, lo que Dios nos habla, lo que Cristo nos revela, no es nada más para tener conocimiento, es para que vivamos conforme a su plan y su propósito. Es para que lo experimentemos y nos demos cuenta que Él es real. Tal vez no lo puedas ver físicamente como me estás viendo a mí, pero lo puedes ver a través de una tribulación, lo puedes ver a través de un momento de felicidad, cuando tienes comunión, por ejemplo, cuando tenemos nuestros grupos de discipulado, que tenemos esa comunión, cuando oramos unos por los otros, ahí podemos ver a Cristo. Todos los días lo podemos ver, lo podemos sentir. Hay ocasiones que puede ser todavía más palpable que en otras, pero eso no quiere decir que no esté. Entonces, que esto no nada más sea una enseñanza de conocimiento, no, entiendan, es Cristo revelándose para que estemos ejecutando y se haga una realidad palpable en nuestra vida. Amén. Entonces, ese es el mensaje del reino de Dios. Y para esto, eso implica el arrepentirse de haber vivido sin el gobierno de Dios y ahora estar viviendo bajo el gobierno de Dios, y con ello ahí va a estarse produciendo transformación en nosotros, y esa transformación para todas las personas que nos conocen va a traer que ellos crean, porque nos están viendo, ver cómo estamos siendo transformados. Se van a dar cuenta que Dios es real y que Él es capaz de hacer nuevas todas las cosas, mis hermanos. Entonces, apliquémonos y recordemos, el mensaje del Evangelio del Reino de Dios no nada más es hablado, el decirlo, sino que nosotros mismos somos el mensaje, porque cualquiera que nos vea pueda estar viendo el gobierno y la voluntad de Dios a través de nuestro estilo de vida. Amén. Pues bueno, este es el capítulo número 3, repito, cortito, pero bastante sustancioso y hermoso, porque tú y yo tenemos esa gran responsabilidad, pero también es un gran privilegio, hermano. Entonces, hagamos, actuemos y no seamos egoístas, así como nosotros fuimos alcanzados y hemos sido salvados. También hay mucha gente que, aunque no lo diga, está necesitando de Cristo. Entonces, llevemos ese mensaje, pero ojo, no lo diluyamos,
¿sí? No presentemos a un Dios, a un Cristo como varita mágica o la lámpara de Aladino, que si se acercan a Él y demás, Él les va a resolver la vida. No, sí nos da una vida buena, una vida en abundancia, pero Él también dice y da mandatos, nos dice qué debemos de hacer. Entonces, si nosotros reconocemos que Él es el Señor, pues lo que nos toca hacer es obedecer todo lo que Él ha dicho. Amén. Y bueno, reconozcamos que Él es el Señor. Empecemos por nosotros mismos, y si no lo hemos hecho en su totalidad, pues ahora arrepentirnos y hacerlo totalmente. Recordemos que es en todas las áreas de nuestra vida, es en una totalidad, no es parcial, es en todo. Amén. Y asimismo también presentárselo a los demás, y que sepan que Dios les ama y que siempre los está esperando, porque Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Bueno, este fue nuestro capítulo, mis hermanos. Estaremos viéndonos la próxima semana. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente noche. Hasta luego.